escandalista en el panteón de Dolores ya. Qué maravilloso. Memo estará muy feliz de ver tantas de las cosas que amaba. Qué bonito te está quedando el altar, mamá. Después de recorrer todo Tijuana buscando las cosas favoritas de mi papá, encontramos la gorra de los padres porque a mi papá le encantaba el béisbol, su caña de pescar porque le encantaba pescar y por supuesto casi todo tipo de comida. Because Grandpa loved to eat. Ay, Dios mío, ese hombre le encantaba comer. Podía comer cualquier cosa que estuviera al alcance de sus labios. Sí, mamá. Pero su comida favorita era tu mole de chocolate. Se lo comía con cualquier cosa, los tamales, las enchiladas. Huevos, tortillas, nopales, arroz, ay, cada cosa. El viejo tonto hasta le ponía mole al spam. ¡Ay, Fernando, qué haces! Nunca debes comer del altar antes del Día de los Muertos. Es una falta de respeto a los muertos. Esta es la merienda de tu abuelo. Yeah, I hate to break it to you, Grandma, but Gramps has been dead for 5 years. I mean, come on, I don't think he'll miss a few pretzels. Pero Fernando, estas son las fechas de los muertos. El 2 de noviembre es el Día de los Muertos. Y tu abuelo va a hacer el largo viaje por el inframundo para visitarnos. Esta comida la va a necesitar. Right. How come we don't just do Halloween like the other kids in this country? Porque venimos de los aztecas. Halloween es una celebración estadounidense. But hello, Granny, this is America. Fernando, no le hables así a tu abuelita. Lo siento, abuelita. And Mom, he's right. They're the same thing. Ghosts and goblins, skeletons, candy, parties, and, well, creepy stuff. Just one's in English and one's in Spanish. Halloween rocks! It's like my favorite night because everyone gets to be what they want to be and chow down and stay out late. This year, I'm going to be Lady Gaga and Fernando's going to be Jack Sparrow from Pirates of the Caribbean. But hey, that's Captain Jack Sparrow. Hey, Sally? Guillermo, mi amor, ay, perdona a tus nietos. Ay, no sé qué hacer con ellos. Hijos, no estamos haciendo este altar para celebrar Halloween como los americanos. El Día de los Muertos es del antiguo México, antes de Colón, antes de Jesús, antes de toda la historia que se ha escrito. Durante 4000 años, nuestra gente se ha preparado para el regreso de los muertos. Es un vínculo eterno. Cuido a mis antepasados como un día tú me vas a cuidar cuando esté muerta. Algún día tus descendientes van a cuidar de ti cuando mueras. Excuse me, Granny, but I don't even plan on dying. Me neither! Way uncool! They'll get cured to everything by the time I'm as old as you. Especially dying. As long as we don't get wiped out from like a car wreck or something while we're still young. Easy. Easy. Yo solía pensar de la misma manera. Ser joven es sentirse inmortal. Ser viejo es abrazar la realidad. Reality? Bummer! Totally. Come on, I thought this was supposed to be fun. Huh? Hijos, de verdad, ¿me van a decir que no se han divertido ayudándole a tu abuelita a armar el altar? No. Bueno, yo sí me divertí mucho en la mañana cuando fui a Tijuana por las calaveritas de azúcar. Me acordé de mi niñez cuando crecí allá y me emocionó tanto ver tantas calaveritas tan pequeñas con sus ojitos rojos y esos pequeños diseños. Wow, yeah, that sounds really cool if you're into skulls and flowers. Who's this clown? Who's this? Oh, ese es el malvado Mitlantecutli. Es el dios azteca de la muerte. Vive en el inframundo por donde todos los espíritus
espíritus deben pasar en su camino del cielo a la tierra para el Día de los Muertos. Es el más cruel de los dioses aztecas. Él atormenta a los espíritus cuando regresan a casa para ver a sus familias. He doesn't look so tough. He looks more like a puny payaso than some vato from hell. Eso es porque nos burlamos de la muerte. Hacemos a Mictlantecutli de esta manera para decirle que no le tenemos miedo. Yeah, it's working. Quetzalcóatl, el dios azteca de la vida, está muy enojado con Mictlantecutli por hacer siempre jugarretas desagradables a los humanos. Él atormenta a los espíritus, él juega con ellos, él nos considera inferiores, pero le hemos demostrado lo contrario. Le hemos demostrado que los indios somos especiales. Right. Hola. So, where's Dad? Fue a comprar el pan de muerto. ¿Pan de muerto? Chispas, hija. No sabes un cacahuate sobre tu herencia. El pan de muerto se hace de forma redonda porque representa el ciclo interminable de la vida. Es un símbolo sagrado y es una parte muy importante de cada altar. Right. So, Mom, Nando and I were hoping that you could take us home now because we gotta get our Halloween costumes ready. No, nadie se va de aquí hasta que terminemos con el altar. But Mom, this older thing is really creepy. Grandpa's been dead for 5 years. Hey, maybe Granny needs to call Dr. Phil or something. No necesito ninguna pera. Extraño a mi amor, pero no le tengo miedo a la muerte. Lo que sí temo es que mi propia familia me olvide después de que muera. ¿Quién hará un altar para mí? ¿Quién me va a dar de comer y de beber después de mi largo viaje por mi clan? ¿Alguien hará un altar para mí? ¿Alguien estará aquí para saludarme? ¿O viajaré a través del inframundo y llegaré aquí al silencio? Hola, familia. Hola, corazón. ¿Cómo te fue en la corte? Great. We won our case. El Mercado del Barrio can expand toward the bay. ¡Qué maravilloso! Pues, señor abogado, ¿puede pasar al altar, por favor? Cool, man, I'm tired. Quick, open it. All right, give me a minute. Give me a minute. You're gonna get the I'm best gonna, one. of course I am. Hey! Put it back. Take that out and eat it. These are for the ofrenda. No. Donas de Winchell. Oh, that's lame, Dad. You should have done Krispy Kreme. These aren't that good. Sorry, I scoured Barrio Logan and National City for the bread of the dead in little circles like you asked, but that was all I could find. Perdónalos, Memo. Me he olvidado cómo ser azteca. I'm sorry, Swagger. I'll keep looking. No, you do that. Can we go now? ¡Que no! No. Sí, sí. Vayan a su fiesta de Halloween, pero háganme un favor, busquen regalos para su abuelo Memo para que puedan honrarlo a su manera. Deal. What should we get? ¿Recuerdas lo que le gustaba? All he ever talked about was fishing and baseball. Wrong. He also liked tamales and Grandma's mole sauce. Grams loved that mole sauce. Like, a lot. Yeah. How do you know? He told me whenever we went to fishing or baseball. That's what I said. Okay, whatever. Su abuelo era un hombre de muchos intereses. No solamente béisbol, fútbol y pesca. Jimena querida, los niños tienen razón. El viejo tonto debe de estar ahorita en el cielo aburriendo a los ángeles hasta la muerte con su charla de béisbol, pesca y mole. Tienes razón, mamá, lo que tú digas.
amigos. Lake Cuyamaca was like glass. The fish were biting. The paddles were playing a morning game on the radio from Chicago. And I was dipping Febronia's hot tamales into a cup of mole that was to die for. Is that why you died? No. I gave out during a Chargers game. It was a nail biter. I guess. Simone Briere, did you know the greatest football game of all times was the Chargers-Dolphins playoff game in 1982? Says who? It was a classic Aztec struggle to the death. The Aztecs invented football, you know? Huh? Simon, all great games go back to the Aztecs. Not baseball. Made in America. Yeah. From an English game called cricket, inspired by a very similar game by the ancient Aztecs. I don't think so. Hombre, pues, no one loved to compete more than my ancestors. I'm sure Quetzalcoatl himself was watching the greatest baseball game of all time. The 1998 pennant clincher, where my San Diego Padres returned to the World Series. No way. The best game was when the Seattle Mariners beat the New York Yankees in 5 at the Kingdome in 1995. Yeah? Then why did both your teams lose in the World Series? Which, by the way, in 1995 was won by my Atlanta Braves. Chipper Jones is the man. You've been dead too long. The man is Ken Griffey Jr., the best player since Willie Mays. An awesome hitter. The best hitter played in San Diego. A man named Tony Wynn. 8 batting titles. But my favorite player is still Adrian Gonzalez, a Mexican like me. I thought you were from San Diego. I was born in Texcoco, near Mexico City, but moved to Tijuana as a young man to find work. That's where my daughter was born. Then I snuck into the U.S. with Los Coyotes. The hockey team from Phoenix? No. Los Coyotes are human smugglers. So you were an illegal alien? Sí. Until my presidente favorito, Jimmy Carter, gave us amnesty. I figured the U.S. was okay right off the bat because of the good fishing, the baseball, and the good fishing. Hey, I was a salmon fisherman out of Port Angeles, Washington. Puget Sound has the best fishing in the lower 48. No, sir. The best fishing is in the Gulf of Mexico, near New Orleans. I used to love to fish out there. I went darn near every day. Once too often, as it turns out. Uh-oh's right, my man. I got caught in the squall and checked into Davy Jones' locker. I was like, How about you, Salmon Man? How did you meet your maker? Well, I was in a hurry to get home to watch a Mariners game on TV. I drove around one of those blinking wooden arms at a railroad crossing. I was sure I could beat that train across the tracks. Always got away with it before. Yeah. Well, I got a great funeral. It was very dignified. My family wore black suits and dresses, lots of flowers, good eulogy, great stuff.
cool. You call that great? My funeral was the best party of the year in the French Quarter. Dixieland jazz, dances, a wicked parade. There was enough food and drink to feed a small nation. There's no beating a Cajun funeral, gentlemen. Possibly, but my family makes the best altars in the Northern Hemisphere. See, food, drinks, smokes, and all manner of earthly delights on a beautifully decorated altar just for me. I'm dead as a doornail, but every year on el Día de los Muertos, I go back home, check in with everyone, drink and feast at the altar. I hate to break it to you, old timer, but this is heaven. And once you're here, you don't take road trips for parties. You may not, but you're not Aztecs. When you guys buy the farm, you get a good send-off. But then, they forget about you. Maybe a flower in your grave, your birthday, if you're lucky. So? So, pues te estoy diciendo, hombre. Every year, we Mexicanos go back to Earth and visit our families during el Día de los Muertos. Diva de la Mierdos. Día de los Muertos. That's what I said. The Day of the Dead. Wait a minute. Are you telling us that you walk out of here, hike on down to Earth, and chow down at a smorgasbord spread by your family? Don't you? No. Ah, bueno, pues. Then come with me. There's lots to eat. We're angels. We don't eat. But you will be hungry after the journey. Sounds cool to me. I used to. Like eat. Come on, Salmon Man, let's go with him. Hey, why not? We look pretty cool in these angel threads. We can impress the babes. Ah, pues mira, déjame te digo una cosita. We don't go back as angels. We go back as skeletons. Skeletons. Bones? Sí, los esqueletos. Oh, bummer. That suits me just fine, fellas. I was 50 pounds overweight when I died. Weight Watchers, eat your heart out. I lose 210 pounds and I don't pay you a dime. But if we're skeletons, we'll scare everybody. Ah, no te preocupes. The living can see us. So it's like Beetlejuice. Más o menos. Sí. Era con Pedrito Fernández. Are you sure it's cool for us to tag along? It's not bad. I mean, all I know about Mexico is what I learned during Cinco de Mayo, Cinco de Mayo, Cinco de Mayo, Sí, Cinco de Mayo. No tengan cuidado. Ancient Aztec text said that souls with no living relatives preparing altars in their honor may ask for something at a stranger's home. Mi casa es su casa. Well, all right then, let's beat feet. Oh. It ought to be easier to get back to Earth than it was to get here.
Ah, pues déjame te digo otra cosita. There is a little thing I forgot to mention. To get to Earth, we must pass through Mictlán, the Aztec underworld. Pretty sketchy neighborhood. I've seen worse in Oxnard. But the real problem is Mictlantecutli and Colmillos, the Black Panther. No problem. I was a Black Panther. New Orleans chapter, 1969 through 73. No, man, this ain't a political uprising. Mictlantecutli is the god of the dead. A mean hombre, worse than 100 vatos. And Colmillos is a nasty jaguar with fangs like stilettos, claws like razors, and attitude like Donald Trump. Ancient texts say that Mictlán has mountains of dangerous heights and winds as sharp as obsidian knives. There's always a catch. Yeah, but that's why we get wined and dined when we get back. Wait a minute. We're already dead. What can this Mickleton Cootie? Mictlantecutli. What can this punk and the big cat do to us that ain't already been done? Bueno, pues mira, Mictlantecutli and Colmillos can bury your bones in their yard. No sean gallinas. There will be many thousands of other spirits making their journey to Mictlán during el Día de los Muertos. Los malos probably won't even notice us. Besides, we Mexicanos don't fear death. We make fun of it. Y ya vámonos porque mi febronias mole is waiting. Con tortillitas, unos frijolitos salados, un arrocito, salsita bien picosa, guacamole, chilitos toreados. ¡Ay, qué sabroso! Vámonos ya. I'll let her with tortillas. ¿Dónde está? ¡Ese gato estúpido! Es la temporada de almas y esos esqueletos huesudos intentarán colarse por aquí a sus mugrosos altares del Día de los Muertos en la tierra. Odio el Día de los Muertos y realmente odio a Quetzalcóatl, la gran serpiente emplumada. Hace 4000 años, esa serpiente con cerebro de plumas me engañó. En aquel entonces yo tenía todos los huesos y los dioses querían crear una nueva raza. Quetzalcóatl me desafió a un juego épico. Si él ganaba, los dioses usarían los huesos y crearían al hombre como un ser inmortal. Si yo ganaba, los huesos se quedarían conmigo, en mi clan, para siempre. Me encanta un gran juego. Así que acepté. Fue un juego para
para la posteridad. ¡Glorioso! Pero al final, Quetzalcóatl ganó. Pero no consiguió todo lo que quería. Lo engañé. Algunos dicen que hice trampa, pero yo prefiero decir que fui más abusado. En el camino a la gran puerta a la tierra, le metí el pie a Quetzalcóatl. Y él tiró todos los huesos al suelo. Se los chupó el diablo. Gracias a mi inteligencia, la humanidad tiene que lidiar conmigo después de la muerte. A Quetzalcóatl aún no le cae el 20 de lo que pasó. Y uno por uno, juro que voy a arrancar sus hermosos espíritus y voy a volver a tenerlos en mi reino. ¿Dónde has estado? ¡Bola de pelos! Está bien, ya. Fiera. He estado merodeando en busca de cualquier esqueleto que se mueva. Mi clan está lleno de ellos. Se dirigen a la gran puerta en números récord. Bien. Eso nos trae muchos objetivos. ¿Alguien nuevo? Déjame pensar. Juan Gabriel. ¡Uy! Bueno, entonces otro. Selena. Bom, bom. Bom, bom. No. ¿Cuánto? Uno reciente. Por ejemplo, Vicente Fernández. Vicente Fernández. El que canta. La penca del Maguey, tu nombre, No. Vicente Fernández. El que se para con su traje de charro y empieza. Pues mis espuelas. Señores. ¿Tampoco? ¿Qué desmemoriado? Otro. ¿Cómo se llama? El comediante mexicano. El comediante, Cantinflas. El que hace. Oye, señor, me discute, pues no hay derecho. ¿Cómo usted? Yo vengo aquí, me da Coca-Cola, usted me grita acá, ¡Órale, pero tú estás! Digo, pues no hay derecho, acá uno se cisca, ¿verdad? Uno se cisca. Estoy acá, o estoy allá, ya no sé ni dónde estoy, porque tú, ve cómo eres. Otro. La reina Elizabeth II. Do you want some tea? Soap? Hello? Yes? Is this her? Who? Diane? Did you what? Oh dear. Pero aparte,
falta uno. Un viejo llamado Memo, que ha invitado a un hombre blanco y a un hombre negro. Aunque claro, es difícil distinguirlos cuando están muertos porque esos esqueletos se ven todos iguales. ¿Quieres decir que hay forasteros que se dirigen al banquete? Ajá. ¡Eso me enoja! Pero siempre estás de enojo. Quiero decir, realmente furiosa. Uy. Este es el inframundo. Mira, pero tenemos estándares. No podemos dejar que chusma, como blancos y negros, anden viviendo por acá. Si se corre la voz, Se nos echa a perder el barrio. exactamente. Sus piecitos huesudos deben ser detenidos en seco. Claro que sí. Pero, ¿qué debemos hacerles? Deja que sus miedos se manifiesten. Sí, que no ¿Qué? Lo que temían en la tierra, lo temerán ahora. Ay, pero jefe, Memo siempre dijo que él nunca le temió a la muerte. Tal vez, pero era un inmigrante ilegal, ¿verdad? Bueno, prefieren ser llamados trabajador indocumentado. Lo que sea. Es tiempo de establecer un pequeño punto de control fronterizo. Tal vez le tema a la migra. A no entendí lo que dijiste, pero no sé, no entiendo. No pero sé. por supuesto No que sé. no entiendes, No. colmillos. No. Por eso yo soy un dios. ¿Y tú? Un gato pulgoso que se creció a lo menso. Y un gato piojoso. No soy un gato. Soy el depredador más grande, cruel, malo, feroz, rapaz, hijo de etcétera, etcétera. Whatever. Mi punto es que no voy a dejar que el señor Memo pase a través de mi clan a dos forasteros. Esos extranjeros inmigrantes son sucios, flojos y ahí malos para la economía. En cuanto menos te des cuenta, mira, vamos a tener que estar poniendo letreros en inglés para todo. ¿Letreros en inglés? ¡No! ¡Ahí están! ¡Ya aparecieron! ¡Ya aparecieron! ¡No! ¡Ahora sí! ¿Cuál es el plan? Tendremos una gran fiesta de disfraces de Halloween lista para el viejo Memo y sus dos yankees. Y cuando crucen, trick or treat, trick or treat.
How's your mamá? Descansando. Está agotada y puedo decir que bastante decepcionada. Entiendo que los niños sean unos sinvergüenzas porque no entienden la cultura. Pero tú, Rolando, ¿cómo te atreves a traer donas en lugar de pan de muerto para el altar de mi papá? Ese pan simboliza el ciclo de la vida eterna. Es tan importante para mi mamá como nuestro anillo de bodas lo es para nosotros. Y tú llegas con tus donas de Winchell. Perdón, maybe I should have brought Dunkin' Donuts instead. I'm sorry. Really, I am. Sé que esto es importante para tu mamá, pero I have to tell you, Jimena, it gives me the creeps. Tengo 45 años and this death thing is starting to come home to roost. ¿Te refieres a Juan Martínez? For one, cae muerto de un ataque al corazón. Ahí en la oficina, solo 47 años. Y Elizabeth Brewer, 39 and she dies from an aneurysm. No seas paranoico, Rolando. Estás en mejor condición que cualquiera de esas personas. Comes saludable, corres, no fumas, no tomas. No debes de tener miedo a la muerte. Mejor disfruta la vida. Además, no hay nada que podamos hacer. La muerte llega cuando es el momento. You old-time Mexicans are such fatalists. I can't help but think about dying. It's happening to people around me. People my age. ¿Quieres decir con eso de old time Mexicans? Eres tan mexicano como yo. Genetically, sí. Culturally, no. Mis abuelos eran mexicanos, pero no siento ninguna conexión con ellos. Mi familia perdió el contacto hace mucho tiempo. Señor abogado de la raza, Mr. Mecha, licenciado de LULAC. I forgot German or Chicano. ¿Cómo se me pudo haber pasado? I feel very strongly about my heritage. I just don't always understand it. Lo dejaste muy claro con lo de las donitas. No te preocupes, Jimena. El regalo de Rolando se agradece. Vemos que llevaba las donas del señor Winchell a pescar con él. Es un buen regalo. Espero que los niños encuentren un regalo tan bueno como este. Mamá, por favor, no te decepciones si no lo hacen. Los niños están confundidos. Ellos creen que todo esto es como Halloween con subtítulos en español. No le tengo miedo a la muerte. Temo que mis descendientes me olviden. ¿Quién cuidará y alimentará mi espíritu? Nosotros, mamá. Es nuestra herencia. Sí, nuestra herencia. Pero, ¿crees realmente que volveré y te visitaré? La comida y la bebida en una bonita ofrenda no son suficientes. Los espíritus que vienen necesitan sentir tu buena voluntad. Nosotros estaremos para ti, mamá. Claro. Pero, ¿qué hay de Fernando y Angélica? No sé, mamá. Los niños desarrollan sus propias creencias. Es muy difícil para ellos crecer en una cultura y ser miembro de una familia en otra. We haven't done a very good job of teaching them about our heritage. Su español es terrible. No aprecian las fiestas mexicanas o el arte. Son como los niños americanos with their anime and TikTok and going viral. El corazón es muy grande. Hay espacio en el corazón para amar dos culturas. Con nuestros hijos necesitamos un milagro. El milagro es posible. Mamá, ¿qué haces con esos cigarros? Papá había dejado de fumar. No, él quería que pensara
pensaras eso, para que los nietos no fumaran. Memo se escabulló como un ladrón para fumar, pero nunca pudo engañarme. A ti nadie puede engañarte. Ojos que no ven, corazón que no siente. Memo está en camino, vámonos. Estoy agotada, necesito descansar. Quiero recibirlo como se debe. Sí, vamos. Lions and tigers and bears, oh my! Lions and tigers and bears, oh my! Lions and tigers and bears! Basta, hombre, pues! These ain't skeletons of us. This is a much scarier place. Don't get me wrong, guys, but nothing can be scarier than you two creepy skeletons. You ain't exactly GQ coverboy material yourself. Salmon man. Check you out. Looking like a 47-pound weakling. Next to you, Ariana Grande looks grande. Amigos, remember, beauty is only skin deep. But we don't have skin. That's my point. You must always look past the outer appearance of a person to see into the soul. That ought to be easy to do. There ain't much to look at on the outside. The clattering is a bit annoying at first, but once you get your hind legs, it's smooth sailing. I can practically smell the cempasúchil from here. Cinnamon sushi? Cempasúchil, the Aztec flower of the dead. What you gringos call marigolds. When the first Aztecs passed through the great doorway and were marching to their new homeland in Mexico, many died from the hard journey. They were buried in the young soil, but the Aztecs did not know how to commemorate their lost friends. A wise old priest prayed to the gods and asked them how their friends would be remembered. The next day, the Aztecs were awakened by a strong and beautiful fragrance. They sat up and found themselves in the middle of a golden field of blooming cempasúchil. Marigolds. Sí, and they are used on altars and cemeteries during el Día de los Muertos. Son unas florecitas. What brings you folks here? We're on our way to Memo's just for We're just passing through. Ah, passing? You're trespassing. Do you have papers? Of course. Papers. Green cards, passports, visas. Oh, well, I have a MasterCard. Qué lástima. No papers. More illegal aliens trying to enter our land. Muy bonito.
estadounidenses intentando colarse en plena propiedad azteca. Hey, if you fellas are law enforcement, why don't you have badges? 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 We don't need no stinking badges, gringo. A ver. ¿Qué se me hace que tú no eres el típico migra? Ni tu fiel perrito policía. ¿Sí? Entonces, ¿quién soy? Mictlantecutli y Colmillos, el dios del inframundo y su feroz jaguar. Bien, ganas esta primera ronda de nuestro juego. ¿Quién nos delató, Colmillos? Yo gano esta vez. A ver. ¿Por qué, si tú eres el gran Mictlantecutli, por qué andas persiguiendo a estos pobres y humildes espíritus, habiendo tantos miles de otros espíritus en Mictlán cruzando esta noche? Tengo un pendientito contigo, por eso ando tras tus huesitos. Trajiste a forasteros, a mí, inframundo. Ya es suficiente malo que estés tú aquí, pero traer forasteros, nati. Esta vez te costará. Colmillos has dug some nice deep holes to bury your bony butts. Listen, Mr. McCatton. Mictlantecutli. Yeah, anyway, that's what I meant. Mr. McCatton, Lord of the Underwear. Mictlantecutli! Lord of the Underworld! Yeah, that's what I said. That's what I meant. Anyways, I just like to say that we are sorry for this unintended little mix-up. And we'll just back on out of here now and leave you and that nice kitty alone. That's what we'll do. I don't think so. Blanco. Colmillos has dug and he needs a new supply of bones to chew on. They keep his teeth sharp and shiny white. ¡Un momento! A ver. En los viejos tiempos del imperio, los aztecas jugaban un juego para decidir quién saldría libre y... ¡Oh! ¿Quién sería sacrificado? Pues sí, ¿verdad? Sí, recuerdo que me gustaba bastante ese juego. The Ultimate Contest. Who lives and who dies. But we're already dead. Cuidado. We can be even deader. Oh, great. Según recuerdo, eran 2 equipos que jugaban un juego de pelota en un gran campo verde. El primer equipo en anotar ganaba y era liberado. The captain of the losing team had his heart removed and sacrificed to me. This is bad. No sweat, man. We ain't got no hearts. Oh, yeah!
Mira. Ese juego, esos juegos que tú mencionas siguen siendo la gran cosa en la Tierra. Pero las reglas han cambiado un poquito. Y sí, es cierto que hay atletas profesionales que parece que no tienen corazón. Pero hay en la Tierra, hoy en día, un juego que se parece mucho a ese juego que tanto te gustaba. Americans call it football. Fútbol americano. Sí, he tenido muchos pateadores mexicanos que han venido por acá. Pero aún no entiendo completamente ese fútbol americano. Te va a encantar. Es tu tipo de juego. Es sobre dos ejércitos de hombres gigantes. La lucha por el territorio. Sacrificio. Y a veces muerte súbita. ¡Me gusta! ¡Juguemos! Sí, ok. You and colmillos are wide receivers. Kenny will hike. You run down the field 3 steps, turn around, and Marcellus will throw the ball to you. Then you run as fast until you're alone in your own end zone, as fast as you can. We will perform like gods. I'm counting on it. Okay, listos. Muy bien. $11, 2, 20, 14. 11, 2, 14. 11, 2, 20, 14. Omaha. Hey. Oigan, aquí es donde empiezan a correr. ¡Árale! ¡Échenle ganas! ¡Órale! ¡Ahí la llevan! Hey, catch. ¡Excelente cachada! ¡Ahora corran como el viento! Yeah. What he said. Go. Put me down! Put me down! Put me down! I'm all dressed up with nowhere to go, walking with a dead man over my shoulder, waiting for an invitation to arrive, going to a party where no one's still alive. I was struck by lightning, walking down the street. I was hit by something last night in my sleep. It's a dead man's party, who could ask for more? Everybody's coming, leave your bodies at the door. Leave your body and soul at the door. Don't run away, Su abuelita todavía está dormida. ¿Qué trajeron para el abuelo Memo? I mean, I don't know why, but I had this feeling I should get him some football cards. ¡Qué buen regalo! A tu abuelo le encantaba el fútbol. De hecho, él murió viendo el fútbol. ¿Y tú, Erika, qué trajiste? I hope I didn't mess up, Mama, because I got some pretty strange stuff. Oh. I got some Cajun gumbo from New Orleans and some smoked salmon from Seattle. I felt like there was this voice inside my head telling me to get these things. ¡Qué interesante! Y muy buena selección. Estoy segura de que su abuelo va a disfrutar de todas estas cosas. Y quién sabe, tal vez si traiga amigos. Okay.
This stuff makes about as much sense as anything else around here. Not much! Listen, you can believe whatever you want to believe, pero recuerdas, el Día de los Muertos es muy importante a tu abuelita. Mexicans have a different take on these things. The great Mexican writer Octavio Paz once said to the president of New York, London, and Paris, the word death is never pronounced because it burns the lips. But Mexicans, Mexicanos on the other hand, caress it, sleep with it, celebrate it. It is one of their most favorite games and their most permanent love. ¡Ay, qué lindo! Ew! You weirdo! Dude, what are you trying to do? What are you trying to creep us out? Yeah. Is that? Yeah. No. Tu papá solamente está tratando de explicarte que todo esto es parte de nuestra tradición. Es parte de lo que somos. No, Mama, this stuff is Abuelita's heritage. Not mine. I mean, come on, I'm American. I'm into Halloween, which is the same thing, but a lot more fun. Pero Fernando, ese es el punto. No es lo mismo. It's totally the same move. Okay, guys, check this out, It's the same time of year, right? So it's got skeletons, spirits, and spooks. Yeah. Back from the dead, cruise around Earth, and freak people out, dude. There's lots of good stuff to eat, and plus, you get to hang out in cemeteries to do creepy things and scare little kids. Oh, that's my favorite. Yeah. And there's great parties. Come on, think of the parties. No? Okay, whatever, sorry. Granny should just lighten up and have some fun. Muchas personas en México se sienten igual que tú, Nando. Pero para tu abuelita, el Día de los Muertos es sagrado. Ella realmente cree que en este día viene su esposo desde el cielo para visitarla. El amor es eterno. Aunque nuestro cuerpo sea mortal, el amor es lo único que prevalece. Los antiguos aztecas solían comparar nuestro cuerpo con el de una flor, que florece y luego se marchita. Pero las cosas que realmente nos hacen importantes no mueren si las próximas generaciones las mantienen vivas. Cool. Cool story. I'm sorry, but I don't really need to worry about that. I mean, technology will end that whole dying thing. Come on. You see it in the movies, like with the board, the Star Trek. Come on, you know that scene. You know the one that resistance is futile. You will be assimilated. Come on, guys. Come on. We'll just replace our body parts as they wear out. That's not cybernetics. Didn't you read the cover story in Newsweek? It said technology will make us immortal. Yeah, she read that. I read. With articles. Ándale, mi ángel. Prométeme que vas a respetar las creencias de tu abuelita, aunque tú no las compartas. Fine. Ya sé. Vamos a poner las cosas en el altar. Vamos. Bonito, Right será now. bonito. Yeah, right now. Front. But where to just find the spot? Which spot? Pick one. There. Yeah, put it. Okay. Kind of, yeah. Okay, can I eat now? No, you already had a donut. ¡Cállate, caraca! Lord, Cat de Country. Sí, colmillos. ¿Hasta dónde cree que tenemos que seguir corriendo? Hemos ido tan lejos que no veo a los esqueletos por ninguna parte. Ah,
¡Que les caiga una maldición a esos huesudos tontos! Ay, no digas eso. ¡Voy a hacer colgantes con sus huesos para que suenen con el viento! ¡Nadie engaña a mi Tlantecutli! Bueno, sí, quizás esas eran las reglas. ¡Ah! ¡Este es mi clan! ¡Y aquí yo hago las reglas! Deben estar muy lejos a estas alturas. Ah, ¡no te preocupes! ¡Conozco un atajo! ¡Malditos esqueletos! ¡Los voy a colgar patas para arriba! See you later. Let me check. Stay here. Looks safe. This way. How much further, man? I'm getting hungry. How can you be hungry, dude? You got no stomach. I don't know, man, but I'm thirsty too. And tired to boot. Press on, amigos. It's sundown on Earth. Our time is almost at hand. Tell me again, what are we gonna see when we get there? Con mucho gusto. Once you enter my home, you will see the most beautiful altar that you ever saw. And also the best spread that you gazed at in years. That ain't saying much. Yeah, I've been dead for years. Okay, let's try this. Close your eyes and imagine this. But we don't have eyes. Guys, give me a break on the body parts, all right? Sorry? It will be worth it, trust me. Have you ever taken a long hike on a hot day without water? When you finally reach your destination, you pop open a frosty cold drink. So cold, the moisture condenses on the glass and trickles down your hot, sweaty forearm. Well, that is what it's going to be like when we reach the altar. Only better. Better? Oh, much better. You know how it's like to hug and kiss your wife after being separated for a long time? Yeah, I was in the Navy. Me too. All right, well, imagine being gone for a year and crossing your front door, and you see your lovely wife in your favorite dress. She smiles like an angel and her eyes shine like stars on a clean winter night. Then she gives you a kiss, so long and passionate that time seems to stop. I remember. Hello? We have no lips. You don't need lips, or eyes, or hands, or any of all that old stuff. You guys are still thinking like mortal humans. We moved past that.
We are spirits. It's the next level of existence. Yeah, but that kiss, I mean, That kiss is nothing compared to what you feel as a spirit. Your soul commingles with the souls of your loved ones. You feel their warm thoughts and joy. Your very essence tingles with perfect love. Oh, cool. It's the coolest thing. ¡Qué bonitas palabras, Calaca! Me cayó hasta lo más profundo. wait a minute. You nasty dudes were way back then. Well, that's why she is a god and you are not. I see. I see. Wasn't there an initiative in California about hunting mountain lions? See, right. Next time I'm voting yes. I am not a garden variety cat. I am the baddest, the nastiest, and most otherwise fearsome gato if you ever had the misfortune to run afoul of. And you have run afoul from me in the worst way. I don't suppose a nice dish of meow mix would brighten your day. Meow mix! What the hell is meow mix? I didn't think so. Is that bullying the cat? Lord Niclantecutli. Digo, ¿por qué no hacemos del grandote palillo de dientes? Nada más para empezar. ¿Qué es tan gracioso, Calaca? Oh, pues mire, yo soy mexicano y yo me río de la muerte. ¡Qué desagradable! Yo prefiero lamentos desgarradores, ruegos y súplicas. Bueno, mire, yo eso se lo dejo al IRS. Pero no me malinterprete, señor Meclatecutli. Estamos muy impresionados de la forma tan rápida en la que nos ha vuelto a encontrar. Usted tiene nuestro respeto. Es fácil para mí encontrar humanos. ¡Soy un dios! ¿Recuerdas? Sí. Eres un dios. Pero hay un juego que los humanos jugamos mejor que los dioses. Incluso un dios tan grande y poderoso como el gran Mictlán. No hay nada que los humanos insignificantes puedan hacer mejor que los dioses. Bueno, mira, yo creo que hay un pequeño dios en cada uno de nosotros. Pero nunca vamos a saber quién es mejor en este juego porque tú vas a permitir que Garfield el gato nos destruya y entierre nuestros huesecitos en mi clan. Pero claro que te enterraremos. Pero aún hay tiempo para eso en esta noche. Antes de acabar contigo, demostraré que los dioses somos mejor que los humanos. En todo, prepare your game. Bueno, sí, ándale, pues, sí, mira. En los tiempos del imperio, cuando las tropas del rey capturaban a sus oponentes, daban a los mejores y más valientes soldados una última oportunidad para recuperar su libertad. Sí, recuerdo. Primero lo soltaban y luego
¡Los cazaban como animales! Sí, pero antes los cazadores cerraban sus ojos y contaban hasta un número grande. Yo sé contar hasta 366. El número de días en el calendario azteca. ¡Oh, impresionante! Eso será perfecto para este gran juego de cacería real. Y ahora, ponte ahí y empieza a contar lentamente. Cuando llegues a 366, abres los ojos y vienes a buscarnos. ¿Sí? Muy bien, ¿listos? Ojitos bien cerrados y empieza a contar lentamente, así. 1, 2, 3, 4, 5. Vámonos. He may forget some. 6, 7. ¿Qué sigue de 7? 15. 15. 20. Luego 8. No, me equivoqué. Otra vez. 1, 2, 24. 40. ¡Muchacha ruidosa! ¿Dónde has estado? It's the strangest thing, Abuelita. We both felt like playing hide and go seek. Wait. Eddie wanted me to count to 366. Get real. It's strange because we haven't played hide and seek in years, since we were little kids. Cosas extrañas suceden esta noche. Be nice, Uncle. We promised Mom and Dad. We brought some more things for the ofrenda. Oh, ¿qué trajeron? I got this really cool Aztec calendar. It's got 366 days. Uy, qué interesante. ¿Y tú, Nanda? ¿Qué trajiste? An Adrian Gonzalez baseball card, and one with a picture of some guy named Fernando Valenzuela. ¿Sabías que fuiste nombrado en honor a Fernando Valenzuela? No. Really? Memo estaba tan orgulloso de ver a un mexicano llegar tan alto en el béisbol. Fernando nos llenó de orgullo a todos. No le hacía que fuera de los Tigers. También estamos orgullosos de ti, Nando. Sorry that Grandpa died, abuelita. I took this a lot. Lo sé. Pero me consuela saber que nadie muere realmente. La energía de Memo está aquí, con nosotros. Está aquí ahora mismo. Puedo sentir cómo se hace más fuerte cada hora. Los recuerdos de nuestros seres queridos liberan la energía y dan poder al espíritu dentro de nosotros. Es por eso que no tengo miedo de morir, porque la muerte aquí en la tierra es solo otra parte del círculo de la vida. Como la canción from The Lion King. Supongo. Mira, cada primavera la hierba en el campo crece y se pone verde con la luz del sol. Luego crece alta y espesa en el verano. Luego se seca y muere en el invierno. Viene la primavera de nuevo y
la hierba comienza su ciclo una vez más. Así es con todos nosotros. So, Abuela, do you actually think that Grandpa comes home? Sí, mijita. Esta noche debemos atraer al abuelo Memo y a los espíritus de todos nuestros antepasados con nuestras ofrendas y oraciones. Nuestros pensamientos y nuestras obras deben ser dignos. Nuestros corazones deben ser puros. Entonces, la felicidad de tu alma saludará a los espíritus. I understand the prayers and stuff, but I still don't get all this food and these drinks. Yeah, same. I mean, it's not like skeletons have stomachs. No. Los espíritus no comen como nosotros comemos. No tienen que masticar ni tragar alimentos por sus nutrientes. Es el amor que ponemos al preparar los alimentos y decorar el altar lo que nutre a los espíritus. Es nuestro amor y devoción por ellos lo que les da fuerza. Eso es lo que me da miedo. Pero abuelita, you said you weren't afraid to die. No le tengo miedo a la muerte. Temo que nadie preparará comida y bebida para el abuelo Memo y para mí cuando hagamos nuestro viaje juntos a través del inframundo. Temo que nadie compartirá los amables pensamientos y los cálidos recuerdos para darnos energía. Me preocupa que nadie nos cuidará. No habrá velas encendidas en nuestro honor. En este mundo, por fin, nuestra llama se apagará. Great news, familia. We have found the official bread of the dead at a panadería en San Isidro. Así que no tenemos que depender del señor Winchell y sus donas. Gracias, hijitos. Agradezco sus esfuerzos. Y mi querido Memo también. Sí, ya casi es hora. Angélica, Fernando, vayan por velas y encendedores. All right. You know, yeah, I don't want. Okay. ¡Ay, gato! ¡Esto tardó mucho tiempo! Te dije que mejor hubiéramos contado en inglés. No, los esqueletos no los veo por ninguna parte. No, se fueron hace mucho. El resto que dejaron está frío. ¡Ah! ¡No seas miedoso! ¡Gato! ¡Así me gusta! ¡Y a ti también! No. ¡Ah! ¡El acecho! ¡La captura! Sí. ¡La muerte! La mía no. Despedazaremos sus huesos y romperemos sus calaveras como cáscara de huevo. Esas malditas calaveras pagarán 4,000 años de burlas de los aztecas. Me vengaré de Quetzalcóatl y lo mejor de todo es que me vengaré de la raza de una buena vez. ¡Vámonos! ¡Ah! Sí. ¡Maldita sea! Esqueletos me hicieron. Con las velas y el incienso, los espíritus sabrán que estamos listos para recibirlos. Vamos a tener pensamientos de amor, cálidos y felices, para ayudar a los espíritus en su camino de regreso a casa.
Wow, strong. Yeah, right. Let me check. Stay here. Maybe dangerous. It's all right. Come on. Wait. Brother Memo, I am tried, fried, and feel like I've died. I'm tired to the bone. I'm so hungry I can see my ribs. There is an old Mexican saying. Mira ahí está. When the going gets tough, the tough get going. That's no Mexican saying! That's Teddy Roosevelt! No. Quetzalcoatl said it first. About 4,000 years ago, when he was leading the new Aztec people into the light. Right. Of course. Okay, look, just think about good food, good drinks, and good company. We're almost there. Just a little bit further, come on. ¡Tan lejos! ¡Y tan cerca! You still have to get past us. And I got the feeling that you're not much game for a fight right now. Oh, speaking of games, I have an idea that I'm sure you both will love to. ¡Ya basta! ¿Crees que puedes burlarte de la muerte y salirte con la tuya? ¡Pues no más! Ay, mire, licenciado Mitlantecutli. Algo me dice que está usted un poquito irritado. Llevo 4,000 años guardándole una tras otra en el costal a Quetzalcóatl y a ustedes, humanos mal hechos. ¿Crees que no me he dado cuenta de las estúpidas figuras talladas de madera oaxaqueña que hacen de mí? Un pequeño monstruo, rechoncho, con manchas, una lengua larga y una cola como de perro viejo con escorbuto. You ever tried some therapy? I mean, some of those 12-step programs are really terrific. You have been hanging around with Mexicans for too long. Now everybody is gonna be make fun of death. I'm sorry. I mean, I got a lot out of therapy once I quit the Black Panthers. Instead of therapy, I think I'll start a new hobby. Maybe gardening. Do you like planting? Yeah, I can dig it. Okay, then dig! What are you going to plant? You, and you! I'm putting your bones in the ground where they belong, with me! Mi querido Mick, ¿no preferiría usted resolver estas diferencias con un jueguito de póker? Miren, el ganador se lleva todo. ¡Ya soy el ganador! ¡Y me los voy a llevar a los tres!
Regresa, Guillermo, regresa. Encontrarás fuerzas y cariño con tu familia. Regresa, Guillermo, regresa. Encontrarás fuerzas y cariño con tu familia. Regresa, encontrarás fuerzas y cariño. Whatever. Yeah! Hey, guys, can you hear that? Oh, los rosarios and the prayers, like música. ¡Ay, cochino reggaetón! Oh, can you smell the incense and the food? Guys, can you see the flickering candlelights? Amigos, the great doorway has opened. I can see them! I can see the candles! They're beautiful! The food, it smells wonderful. No, it's not. It's like Tata. Fortune. Estamos demasiado cerca de la gran puerta. No pertenecemos aquí. Vamos a la casa. Me siento mal. Esa cosa me da asco. Siento sapos adentro. Y ranas, serpientes. Momento. Creo que se me salió un sapo. ¡Qué bárbaro! Ahorita vengo. Voy por un pañal. ¡Qué vergüenza! Tan grande y tan cagón. ¡Regresa! ¡Gato cobarde! No, ya me... ¡Aún tengo un pendiente con estos esqueletos! No. They tell Latinos not to fear the Reaper, that the Lord in heaven is our true keeper. Mictlantecutli is the Lord down under, but he and his jaguar made one huge blunder. They came too close to Earth's candlelit puertas. Este día de los muertos y las muertas. ¡Ganas! ¡Esta vez, viejo! Pero el tiempo está de mi lado. ¡Volveré! ¡Volveré! Y cuando vuelvas, daré la bienvenida a la muerte como siempre lo he hecho, con una gran sonrisa en mi boca. ¡Vámonos! We are home free! Check out this spread. Bread, cheese, and tortillas. Salmon! They knew you were coming, Kenny! Amigos, this is my wonderful familia that I love so much. Memo, mi amor, has vuelto a casa otra vez. Por supuesto que he vuelto. Ah, mi Febronia, mi rosa bonita. Hacen falta muchos Mictlantecutlis para evitar que venga a ver tu cara bonita. Mijita. Hija. Papá, estás aquí, puedo sentirte. Sí, mijita. Mi Jimena, mi hija bendita.
siempre voy a estar aquí. Siempre y para siempre. Ay, Dios mío. It's true. He's here. I can feel him. Gracias, Rolando, mi querido yerno, por amar tanto a mi hija y por ser tan buen padre con mis nietos. Abuelo Memo, ¿te acuerdas de mí? Por supuesto que me acuerdo de ti, mi Angélica, mi ángel hermoso. No podría olvidarte ni en 4000 años. Pues yo diré. Guys, I need a hand with this one. Ay, mi querido Fernando, mi pequeño cínico. Let's show him. Show what? Mientras yo viva en tu memoria, voy a vivir. Load up, amigos. It's time to hit the camino. I don't know if y'all can hear me or not. And I just want to say I'm mighty obliged for this fine here meal. It was a feast worthy of New Orleans Mardi Gras. Yes. It was a pleasure to meet you, good folks. And thank you so much for the salmon. You've made me one happy skeleton. Gracias, familia hermosa. Nos han honrado con este bonito altar y sus pensamientos amorosos. Lo recordaremos durante todo el año. ¡Y Febronia! ¡Tu mole! ¡Tu mole! Sigue estando para morirse.
Señor Memo, can we come back with you next year? ¡Por supuesto! ¡Mi casa es su casa! All right, I'm there, brother. Yeah. But next time, I'm bringing me some catnip. Es que en mi clan los gatos son bien gachos, en serio. Abuelita, I found abuelo Memo. He touched my hair. Estaba muy feliz este año. Creo que ha hecho nuevos amigos. Where you go, Grandpa? ¿Podemos ayudar con el altar next year, abuelita? Por supuesto, Fernando. Siempre necesito ayuda. Memo es un comelón. Hasta le gustaban las donas de Winchell. Abuelita, please teach us about the things you put in the altar for Abuelo Memo. Por supuesto, Fernando. Y abuelita, Sí. tell us how you would like your altar, so that Angelica and I can take care of your spirit. You know, the right way. Mis queridos nietos, su abuelo y yo vendremos a visitarlos por toda la eternidad. Nunca moriré mientras me recuerdes. Come on. Come on, ¿qué les dije? I want to hear it, actually. What did you guys say? Les dije que nunca moriríamos. ¿Ah? ¡Somos aztecas!
aquí. This is our last function. We'll sold out show all weekend. So thank you for making this possible. This play is really important to me because this is the first time that I'm in charge of the theater. This is the first production under my direction of the theater as well. So. And you know, out of 9 performances, we got 7 full houses, 7 sold out houses. So. You guys were amazing each night. You guys still tried something new today. I saw new things. I'm like, what are you guys doing? Still doing new things, and that's what live theater is about. Still having fun, playing on stage, being in the moments, estando siempre presentes. So, muchas gracias. So, Chewy is one of our newcomers. Chewy is new to the familia of Teatro de las Américas, and I hope he doesn't, you know, I'm pretty sure this is the beginning of a new friendship, you know. Supposedly he says this is his first time acting. Yeah. I don't know, I don't believe him. So, Chewy and Hillary are new to the family. Not only Yuridia, she's also new. This is her first time on stage. I hope you guys come back. But they're all artists. You know, he is a hip-hop artist and she's a dancer. So thank you for coming to the theater and to come to Teatro de las Américas. And you know, Mateo is a regular. He's already part of the family. He's our baby. And Rosada, you were here years ago, so yeah, so she's new to me, and you know, of course, Saul is part of the family. You know, he's my ride or die. And Patricia, sorry, she's new. She started with the improv classes here at Teatro de las Américas, so that's how she auditioned, and she did a stage reading of Pancho Villa. Entre Pancho Villa y una mujer desnuda. That was just a stage reading, and then I asked her to come audition to this, and she says, but I have to remember everything? And I said, yes, so, and she did great. I love her, she was perfect. And Miss Hillary is new to the familia de las Américas. She came with Chewy, and I love them. And so I hope we see you again. They're picking up some more Spanish, so. And Albert, you know, I'm pretty sure there's some fans here of Albert. Albert is Albert has been with Teatro de las Américas for years now. I know, a lot more. And Solea, well, she's been acting since she was, you said 2? Since she was a baby, so and she's not new to Teatro de las Américas, so welcome back, and I hope we continue to see you here. And Anthony, he is part of Teatro de las Américas, but Mr. Anthony doesn't speak Spanish, so he wanted to do more Spanish in the play, but it did get a little hard, so we just kept some Spanish ones, but it worked. It was Rolando. And you know, we have Manuel, who was our sound technician. So, he also built the altar. So, he's not here, but he built it. So, and where's my Magali? Magali, who was our sound technician. That was her first time doing sound, so I asked her to do something. She okay. Are you sure? Yes, you're gonna do it. Okay. So this is Margaret Cortez. For those of you who do not know her, she's one of the founding members, and she officially retired after 32 years. And thank you, Margaret. As the artistic and executive director of Teatro de las Américas. And happy to pass it on to Juliana, who's already started doing a great job. Yes. We're very active, you know, on social media. Did you want to say something? Thank you so much. Please take pictures, tag us. Thank you so much. Oh.
Gracias.